Gracias. Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3, perdón, de nuestro curso Estructura Organizacional. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión correspondiente al módulo número 2. Este módulo número 2 que se denomina Diseño Organizacional y Modelos Estructurales, ¿vale? Ya con anterioridad nosotros desarrollamos otros 2 encuentros sincrónicos. Un primer encuentro sincrónico asociado con la presentación del curso, las actividades por desarrollar, reglas importantes, recomendaciones. La semana anterior desarrollamos también un encuentro sincrónico asociado a las temáticas del módulo número 1, donde hablamos un poco del contenido de ese módulo, también actividades a desarrollar, temáticas importantes. Y el día de hoy nos reunimos para desarrollar las temáticas asociadas al módulo número 2. ¿Bien? Módulo que pues dio inicio también en la jornada del día de hoy, muy temprano. A las 8 de la mañana cerró la segunda actividad evaluable y se habilitó la siguiente actividad que ya corresponde a la estructura del módulo número 2. El objetivo de esta sesión sincrónica será aclarar algunos temas asociados a este módulo 2 que los introduce a ustedes a los conceptos de diseño organizacional y modelos estructurales, ¿vale? Para dar alcance a este objetivo acá presupuestado, en primer lugar se va a realizar una breve introducción al módulo. Luego de esa introducción al módulo vamos a hablar de lo que es del diseño organizacional, las dimensiones primarias, las dimensiones organizativas. Vamos a hablar un poco sobre los principios del diseño organizacional. Vamos a hablar de los modelos estructurales, dentro de los cuales vamos a verificar lo que es el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y finalmente el modelo colegial, ¿vale? Finalmente vamos a hablar un poco sobre lo que es el ciclo de vida dentro de las organizaciones, ¿vale? Nuestro módulo número 2 entonces se denomina diseño organizacional y busca que ustedes puedan aplicar los criterios pertinentes para la definición de los diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y a las políticas organizacionales. También busca este módulo número 2 que ustedes puedan identificar los elementos que conforman el concepto de una cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar un análisis y gestión de acuerdo a las características de cada una de las organizaciones, ¿vale? Para dar alcance con estas competencias, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades, ¿vale? Actividad número 3, foro participativo de diseño organizacional, y actividad número 4, tarea cultura organizacional. Cada una de estas actividades tiene un peso porcentual del 20%. Con esto estaremos dando alcance al 60% de la asignatura. Ya con eso tendremos que prácticamente desarrollado todo lo que es el contenido del curso, ¿vale? Vamos a verificar puntualmente cuáles son esas fechas que están presupuestadas para el desarrollo de nuestro curso, ¿vale? Particularmente para el desarrollo de este módulo número 2, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? El día de hoy, a las 8 de la mañana, cerró la actividad 2, tarea cultura organizacional, y se habilitó la siguiente actividad. Esta tarea de cultura organizacional espero yo poder estar evaluándola en el transcurso de esta semana para que ustedes tengan conocimiento, pues, de las calificaciones o de las notas que han logrado alcanzar en el desarrollo de este primer módulo, ¿vale? Entonces espero pues que en el transcurso de la semana, más tardar el día viernes,
yo les envíe la respectiva calificación y retroalimentación de esas entregas que ustedes realizaron allí en la actividad número 2. ¿Vale? La primera actividad ya se encuentra evaluada hace bastante tiempo. Bien, a partir de las 8 de la mañana, como lo digo, del día de hoy, se habilitó la actividad número 3, Foro Diseño Organizacional, actividad que permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo día, lunes 11 de octubre. Esa será la fecha límite y hora límite para realizar la presentación de esa actividad número 3. Inmediatamente cuando cierre esa actividad 3, se habilitará la siguiente actividad evaluable. Estoy hablando de la actividad 4, tarea ciclo de vida en las organizaciones. Actividad 4, que permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes 18 de octubre. Cada una de estas actividades entonces tiene un tiempo estimado de desarrollo y presupuestado de desarrollo de una semana para que ustedes realicen cada uno su participación. Y con la entrega de estas actividades ustedes ya tendrán conocimiento de la nota que han logrado alcanzar en el desarrollo de este primer 60% del aula. En este momento llevamos hasta la fecha un 20%, del cual ustedes tienen conocimiento del primer 10%. Como les digo, en el transcurso de esta semana yo espero poder evaluar la entrega de las diferentes actividades que han realizado en el numeral número 2. Y una vez yo le realice esa retroalimentación y calificación, conocerán ustedes ese primer 20%. Las demás actividades que se desarrollen en este módulo, pues cada una tendrá un valor del 20% sobre la nota final, es decir, en la misma ponderación que hasta el momento han tenido las dos en conjunto actividades desarrolladas, ¿vale? Entonces, para la sesión del día de hoy, entonces, iniciaremos hablando de diseño organizacional, el cual se trata de un proceso donde realmente los gerentes de las organizaciones toman decisiones para dar alcance a los objetivos o al direccionamiento estratégico que ha sido definido para la empresa, ¿vale? Estas organizaciones parten de un primer ejercicio que es adecuar los esfuerzos, adecuar las actividades, adecuar las labores que se desarrollan para el alcance de sus objetivos. Por ende, parte del diseño organizacional busca articular esas actividades, busca articular esas labores, busca articular esos esfuerzos que se desarrollan por parte de la organización, ¿vale? Dentro de esa dinámica que desarrolla la empresa en ese ejercicio de diseño organizacional, encontramos la actividad de verificación de los entornos de la empresa. Uno de los primeros ejercicios que se desarrolla dentro de la actividad de diseño organizacional es la validación de las características internas de la organización, ¿no? O validación del funcionamiento interno de la empresa, dentro de lo cual encontramos 4 pilares fundamentales: la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquización y coordinación, que permite el desarrollo clásico de actividades fundamentadas en una estructura funcional. En pocas palabras, esa división del trabajo está asociada a uno de los principios clásicos de la administración científica. Los autores clásicos de la administración, todos tenían como primer elemento, como primer principio de la administración de empresas, la división del trabajo. Luego apareció también la departamentalización, porque se identificó como la suma de esfuerzos, como la suma de aportes que se podía desarrollar o que se podría realizar a partir de los diferentes niveles de organización le aportaba activa. Y luego las otras piedras
eh, angulares, como lo es la jerarquía y la coordinación, aparecieron a partir del desarrollo de diferentes niveles burocráticos que de cierta manera unificaban la unidad de mando que podía llegar a tener la empresa ante situaciones de organizaciones que puede decirse abarcaban un gran tamaño, ¿sí? Organizaciones que pues realmente ya estaban teniendo tamaños exagerados y determinaban por allí de manera muy determinante cómo funcionaba la empresa, ¿vale? Dentro del diseño organizacional, nosotros podemos identificar los conceptos de dimensiones primarias, las dimensiones organizativas o variables de diseño básico y los principios de diseño de la organización. Dentro de las dimensiones primarias, vamos aislando diversos conceptos que le dan forma a ese ejercicio de diseño organizacional, pero como les digo, vamos a poder identificar cómo esos conceptos, cómo esos criterios están muy de la mano, están muy relacionados con lo que son los principios de la administración de empresas, con lo que son los principios de la administración científica. En primer lugar, nosotros podemos identificar la especialización. Y esta especialización no es otra cosa que ese principio clásico de la administración denominado división del trabajo. Porque cuando una persona, eh, más bien, cuando dentro de la dinámica de trabajo de una organización se realiza la actividad de división de actividades, de división de labores, de división de funciones, es posible de manera rápida, sencilla, especializar a los trabajadores, especializar a los individuos en una labor puntual que deban desarrollar. A eso se trata ese primer concepto de especialización. Eso permite no más que aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, aumentar o mejorar los resultados que llegue a alcanzar un área de trabajo, un departamento o también una organización. El segundo criterio es la estandarización. ¿Y de qué se trata la estandarización? Hoy en día nosotros escuchamos ese concepto cuando estamos hablando de la reingeniería de procesos, ¿no? Estandarizar los procesos. ¿De qué se trata? De definir la manera como deben desarrollarse o realizarse las cosas y definir también cuáles son los resultados que se espera que se obtengan. De eso se trata la estandarización. Dentro de la estandarización desarrollamos actividades o labores como lo es el describir las labores que se ejecutan o se deben desarrollar dentro de un puesto de trabajo, ¿sí? Como definir cuáles son las actividades que deben por obligación realizarse, el definir también de cierta manera cuáles actividades no deberían incluirse dentro del proceso. Dentro de la estandarización también se define la cantidad de materia prima, de material que debe utilizarse, y esto le permite a los trabajadores identificar cuánto deben hacer uso de cada material y evitar de cierta manera que se haga un uso inadecuado de los recursos organizacionales, ¿vale? Dentro de la estandarización también se especifican cuáles son o cuáles deberían ser los resultados que logra obtener la organización en cada una de sus actividades o tareas. Es decir, de cierta manera, cuando yo tengo estandarizado un proceso, le puedo definir al trabajador cuánta materia prima requiere, cuánto insumo necesita. Le voy a poder definir al trabajador cuáles son las actividades o el conjunto de actividades que debe ejecutar. Y le voy a poner definir al trabajador también cuáles son los resultados que se espera que se obtengan una vez ejecute ese conjunto de actividades, ¿vale? Por último, luego de esa estandarización, vamos a encontrar el tercer criterio, que es la formalización. Esta formalización no se trata de otra cosa que la divulgación de ese ejercicio de estandarización que se ha realizado. Y es que esto está asociado a los principios más clásicos de la administración científica. Estamos hablando de Taylor. Cuando Taylor planteaba que
lo primero que debería realizarse es una investigación científica de cómo ejecutar el trabajo por parte del administrador. Y luego de ese ejercicio, debería el administrador explicarle al operador cómo realizar el trabajo. Bueno, más o menos esto es la formalización. Es asegurar por medio tal vez de un documento, de alguna herramienta dentro de la compañía, eh, que ese proceso de ejecutarse de esa manera y luego explicarle al colaborador qué es lo que debe realizar, capacitarlo, para que de cierta manera ese trabajador tenga ese conocimiento, se le transmita esa información, pero más importante de ello, para que tenga conocimiento qué es la manera como la organización ha definido que debe ejecutarse ese tipo de actividad, ¿vale? Después de esos tres primeros conceptos, encontramos otros tres conceptos asociados a las dimensiones primarias. En primer lugar, la centralización. Y debemos entender que este ejercicio de centralización era un principio muy importante dentro de las organizaciones clásicas, antiguas. ¿Qué es lo que sucedía? En ese entorno no era tan necesario, no era tan importante que las organizaciones llevaran a cabo ejercicios de toma de decisiones rápidos, acelerados. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, ese ejercicio podría tomarse un poco de tiempo mayor. La dinámica del mercado no era tan veloz, ¿sí? Y en ese sentido, pues las mejores decisiones para los futuros de las organizaciones los podían tomar las personas que contasen con mejores herramientas, con mejor capacitación, con mejores competencias, y allí era donde surgían esos diferentes niveles burocráticos, ¿sí? Y de eso se trataba la centralización, descentralizar el poder y puntualmente ese poder de toma de decisiones en individuos, en trabajadores, en colaboradores de la empresa que contasen con esas competencias, con esas herramientas, con esa información, con esos datos para tomar las decisiones que fuesen oportunas para las empresas, ¿vale? Tercer criterio, perdón, quinto, perdón, la configuración. La configuración no se trata de otra cosa que la forma que tendría la estructura organizacional, es decir, ya una vez identificado cómo se articularían los procesos en este caso, ahora bien, nos preocuparíamos, de acuerdo a ese nivel jerárquico que habíamos identificado, estructurar la manera como permitiríamos que esa dinámica organizacional pudiese funcionar. Y el último criterio era, pues, el tradicionalismo, que engloba el conjunto de valores que deberían estar inmersos dentro de ese diseño o dentro de esa estructura organizacional para asegurar el compromiso en el desarrollo de actividades por parte de los diferentes colaboradores de la organización. ¿Vale? Hasta allí los elementos asociados a las dimensiones primarias. En un momento ya vamos a observar aquellos elementos que están asociados a las dimensiones organizativas. Vamos a ver que muchos elementos están relacionados con los elementos vistos en el criterio anterior. Permítame un minuto, por favor. Siguiente criterio entonces. Dimensiones organizativas o también conocidas como variables del diseño básicas, dentro de las cuales podemos encontrar la asignación de tareas individuales. ¿A qué se asemeja eso de asignación de tareas individuales? Pues no es otra cosa distinta que la especialización o la división de trabajo, ¿no? Sencillamente es la división de labores en actividades puntuales que deben desarrollar unas personas, ¿no? A quienes, pues al determinárseles que debe desarrollar un trabajo puntual, específico, pues permitirá que su curva de aprendizaje sea muchísimo más prolongada, acelerada,
y los resultados que obtengan pues no den espacio a desviaciones y sus resultados pues también obviamente sean muchísimo más óptimos. Siguiente criterio, la formalización. Y esta formalización a lo que vimos con anterioridad. Se trata de un ejercicio de determinar por medio de las herramientas que tenga la organización para definir la manera adecuada de ejecutar un trabajo, pues precisamente cómo para la empresa va a establecerse esa actividad de definición de actividades específicas de una labor. Y por último, la, el criterio, perdón, de agrupación de tareas en departamentos. Esto no es otra cosa que la departamentalización, un ejercicio que desarrolla la organización para agrupar los diferentes esfuerzos, las diferentes labores, las diferentes actividades, las diferentes aportes que pueden darle los diferentes o los diversos trabajadores de la empresa en resultados específicos, en resultados puntuales, en resultados eh, en resultados, digamos que esperados, que tiene la empresa o tiene la organización en un tipo de criterio particular, ¿vale? Siguiente dimensión, los principios de la dimensión o diseño organizacional o variables de diseño básico son, al igual que ya lo hemos visto con anterioridad, criterios que se repiten. Más que se repitan, son criterios que vamos a observar, pueden llegar a ser similares. ¿Y este fenómeno por qué se presenta? Porque a lo largo del ejercicio que hemos desarrollado hemos visto cómo se asemejan y se asemejan y se asemejan algunos criterios con otros. Esto tiene un sencillo caso de explicación y es que esto mismo ha sucedido con diferentes teorías de administración. Las diferentes teorías de la administración son teorías que han ido evolucionando a lo largo de los años, han ido evolucionando con el tiempo, pero cuando aparece una nueva teoría, no se trata de echar al piso, si se puede decir de esta manera, los criterios que hasta algún momento se habían desarrollado, sino que se trata de un ejercicio, de una actividad de constantemente, ¿sí?, estar enriqueciendo esos principios o esos criterios o esa metodología que se ha definido. Es decir, cuando aparece una nueva metodología, una nueva teoría, nos llega a romper y a cambiar mucho de lo que hasta el momento se había dicho, sin a construir a partir de eso que ya se había construido. Entonces, dentro de estos principios de la administración, eh, principios del diseño organizacional, perdón, encontramos en primer lugar la unidad de mando. Y esta unidad de mando está muy asociada con los principios también de la administración clásica. ¿De qué se trata? De que un individuo solamente debe seguir a un superior. ¿Por qué? Porque debe evitarse al máximo la aparición de ambigüedad de datos, de ambigüedad de información. Cuando existe ese escenario de ambigüedad de información, sucede que los trabajadores no tienen claridad a qué tipo de actividades, a qué tipo de esfuerzos, a qué tipo de labores deberían seguir, sino que de cierta manera desvían sus labores, desvían sus esfuerzos, desvían sus actividades, no tienen claro realmente qué es lo que deben desarrollar, ¿sí? Siguiente criterio, ángulo de control o de autoridad. Este ángulo de control sencillamente está enfocado en determinar cuál es la cantidad óptima de trabajadores que debería tener un supervisor. En palabras sencillas, coloquiales, entre más personas tenga a cargo un supervisor, menor será el tiempo que él pueda dedicarle a cada uno de ellos. Entonces, entre menos tenga, pues tendrá un mayor tiempo que dedicarle y un tiempo de calidad para realizar el seguimiento de cada uno de sus subordinados, ¿sí? Aunque pues no se trata tampoco de llegar al punto de decir que cada
superior debe tener a cargo un solo subordinado, no, tampoco, pero debe encontrarse el punto en el cual, el punto máximo, ¿sí? de capacidad que tiene cada cargo, cada individuo, para realizar seguimiento a sus subordinados. En el momento en que ya empiece a desbordarse esa capacidad, es hasta allí donde se debe dejar la cantidad de personas que debe tener a cargo ese superior, ¿vale? El siguiente principio es la división del trabajo, un elemento ya pues mencionado en los dos principios anteriores y mencionado en los principios de la administración clásica, en los principios de Taylor, de Fayol, ¿sí? En todos estos, en estas teorías, en estas metodologías, en estos principios de administración, ustedes van a poder encontrar esta información asociada a la administración por medio de la división del trabajo. Y el siguiente criterio es la departamentalización. Una nueva vez, nuevamente repetimos el mismo criterio. Criterio muy importante dentro de los principios de la administración científica, criterio muy importante en los principios del diseño organizacional, como lo hemos podido observar hasta el momento. En los tres apartados creo que apareció. Creo que si nos podemos llevar un elemento relevante de lo que es el ejercicio del diseño organizacional, va a estar en primer lugar ese ejercicio de división del trabajo. Creo que es un elemento fundamental y muy valioso. Y el segundo es de departamentalización. Es una actividad que pues siempre requieren las organizaciones que se desarrollen el momento de establecer la manera como van a diseñarse y ejecutarse sus actividades. Listo. Hablemos ahora de lo que son los modelos estructurales de la organización. Nosotros vamos a poder identificar el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y finalmente también el modelo colegial. Dentro del modelo autocrático nosotros vamos a identificar una característica fundamental y es que se concentra en la fuerza combinada de los conocimientos que tienen los trabajadores sobre las actividades que se desarrollan y puntualmente sobre las necesidades que tienen las personas respecto al producto o al resultado que les va a permitir conseguir la organización, ¿sí? Este modelo autocrático, como muy bien se menciona acá, se concentra en el conocimiento de los individuos. Por lo tanto, una de las características fundamentales que tiene a la hora de gestionar internamente las labores de la organización es concentrarse en la identificación de las diferentes fuentes de conocimiento. Algo relevante, importante a mencionar. El conocimiento es algo que se produce en todo momento, en todo instante, en todos los niveles de la organización, ¿sí? Es allí donde está el reto. El esfuerzo que debe desarrollar la empresa es en identificar en qué niveles de la organización se genera o se crea un conocimiento que es relevante o que es muy importante para la empresa. No todo el conocimiento es necesario que la organización lo capture y lo administre, sino aquel que puede llegar a representarle un beneficio relativo, un beneficio importante. Y ese criterio, en este caso, del conocimiento de las necesidades de los consumidores y del empleado, está muy asociado al relacionamiento, perdón, que pueden llegar a tener los individuos con los clientes finales de la organización. La organización entonces debe ocuparse de definir, adecuar y estructurar los mecanismos que le permitan dialogar, que le permitan comunicarse con esas fuentes de conocimiento y encontrar también los mecanismos que le permitan capturar y administrar ese conocimiento que se estará estructurando, desarrollando al interior de la empresa, ¿vale? El siguiente modelo que nosotros podemos identificar es el modelo de custodia. Y este modelo de custodia depende mucho de los recursos económicos que tenga la organización, porque tiene un principio fundamental y es que el trabajador tenga la percepción que él depende directamente de la empresa, más no de un líder o un superior, ¿sí? Es una sensación que puede llegar a tener el trabajador de una dependencia directa de la organización a partir de los beneficios que le da, a partir de los recursos, a partir de la buena comunicación que existe, que él identifique sus sociedades directamente con la organización, más allá de la estructura
más allá del organigrama diseñado para la descripción de funciones dentro de la empresa, ¿sí? Este tipo de modelo de gestión de compañía sencillamente le da la percepción al trabajador de tener un relacionamiento directo y muy importante con la organización. No se siente como un elemento adherido, sino como parte de la empresa. El modelo de apoyo se concentra en el liderazgo que puede llegar a ejercer algunos individuos dentro de la organización, ¿sí? Este ejercicio requiere de un esfuerzo también relevante o importante por parte de la organización. Y es que es sumamente importante que la organización pueda identificar, en primer lugar, aquellos líderes naturales que tiene la organización y aquellos líderes que son como consecuencia de la estructura formal de la compañía. Dentro de las compañías pueden desarrollarse dos tipos de grupos, los grupos formales o los grupos informales. Los grupos formales están dados a partir de la dinámica organizacional, de la estructura organizacional, ¿sí? Por ejemplo, los compañeros que nosotros tenemos en algunas áreas de trabajo, ¿sí? Los compañeros que tenemos con quienes nos relacionamos por necesidades laborales, porque hace parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo. Y por otro lado están aquellos grupos informales que no están directamente relacionados con la estructura de la compañía. En muchas ocasiones nosotros nos relacionamos con algunos compañeros de trabajo con quienes nuestra labor no es directa. Es decir, en otras palabras coloquiales, pues no tenemos nada que ver, ¿sí? En muchas ocasiones existe o llega a desarrollarse, llega a presentarse este tipo de relacionamiento. Existen relaciones con compañeros de trabajo con quienes nosotros no incurrimos en la dinámica diaria. En ese tipo de grupos, en esos grupos informales, es donde principalmente la organización debe enfocarse en dominar ese liderazgo, porque entre los grupos formales se concibe que posiblemente ya se tenga dominado a partir de la estructura natural de la compañía, pero en los grupos, como lo digo, informales, pues es distinto, ¿no? Son líderes naturales y esos líderes naturales pueden llegar a repercutir en el funcionamiento y en el alcance de resultados por parte de los demás colaboradores de la compañía. Es decir, esos líderes, a partir de lo que transmitan a las demás personas, pueden aumentar o disminuir el compromiso que tienen las personas con respecto a sus labores, sus funciones. Por lo tanto, nos podemos hacer la idea que en efecto es muy importante que la organización encuentre la capacidad, los mecanismos, las acciones, las actividades que le permitan relacionarse directamente con esos líderes y dominarlos, ¿no? Para que, por el contrario, traten de aumentar ese sentido de compromiso que tienen los individuos para con la empresa. Y el último de los modelos que vamos a observar es el modelo colegial. Este modelo depende de la generación de la dirección que pueda transmitir a sus colaboradores. La idea es que pueda presentarse, pueda existir, pueda desarrollarse una sensación de compañerismo entre la organización y los trabajadores. No se habla, por ejemplo, de la palabra trabajador o empleado, sino colaborador. Se incluye al colaborador como parte de la compañía a partir de la comunicación que desarrolla la dirección de la empresa con sus colaboradores, ¿sí? En este, pues, obviamente, eran las herramientas más importantes de la comunicación y los de comunicación que tenga la empresa, pero busca sencillamente que el trabajador se sienta parte de la empresa. Esa sensación de compañerismo, esa sensación de ser parte de la organización, llevará a que el trabajador se preocupe muchísimo más en cumplir, en dar un plus, en esforzarse muchísimo para empezar. Efectivamente, ¿por qué? El trabajador va a sentir que esos objetivos también son suyos, que parte de ese que alcanza esos objetivos, también estará alcanzando algo que es beneficioso o que le contribuye a cada uno de ellos, ¿vale?
Bien, mis estimados estudiosos, simplemente el último tema, el último criterio que quería hacer mención es sobre el ciclo de vida de las organizaciones. Ustedes van a desarrollar una actividad en relación a esto. Yo espero que ustedes hagan uso de lo que les estoy mencionando y solamente describan que el ciclo de vida de las empresas son 4 actividades: nacimiento, crecimiento, madurez y declive. ¿No? Son más apartados, son más fáciles. Yo me daré cuenta quiénes vieron la sesión y quiénes no, porque quienes no la ven realizan la presentación de solamente esos 4 apartados y quienes profundan sobre los demás apartados del ciclo de vida de las empresas. Son muchísimos más, como por ejemplo los que pueden ver ustedes en pantalla, ¿sí? Si realmente no nace de repente, por ejemplo, una empresa. Primero hay un ejercicio previo de concepción de la idea, hay una fase en la cual se realizan un conjunto de ejercicios de evaluación, de factibilidad, si realmente es viable llevar a cabo esa idea para materializar la organización. Hay una puesta en marcha, hay una inversión, hay un inicio, un nacimiento, un crecimiento. Cuando empieza el declive hay un ejercicio de renacimiento, de búsqueda de estrategias que le permitan a la organización permanecer en actividad. Incluso si es necesario cambiar por completo el objeto de la organización, ¿sí? Pero no todas las organizaciones tienen el mismo ciclo. Entonces, por favor, dentro de la actividad, ser muy específicos allí en las actividades que puede llegar a tener una organización en el ciclo de vida y cuántas de ellas pueden presentarse, ¿vale? Mis estimados estudiosos, les recuerdo cualquier inquietud, duda que tengan, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a escucharlos y a resolver todas sus dudas y sus inquietudes en las cuales les pueda ayudar. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda, cualquier inquietud, queda al pendiente. Gracias y hasta pronto.